Proceso genocida contra una parte del campesinado colombiano. El informe del genocidio contra el campesinado en Colombia fue elaborado por varias organizaciones, procesos y regiones de Colombia. Para efectos del presente tribunal, hemos decidido consolidar un solo informe que tiene la siguiente estructura. A. Precisiones conceptuales. B. Identificación del grupo oprimido. C. Identificación del grupo opresor. D. Intencionalidad. E. Ubicación del objetivo estratégico del genocidio. Precisiones conceptuales. Consideramos que en Colombia existe un proceso genocida en marcha perpetrado contra las organizaciones que conforman el bloque popular, entre los cuales se encuentran el campesinado. La tercera sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia tiene entre sus enfoques el genocidio político. Desde la perspectiva consideramos necesario clarificar que asumimos la definición del genocidio inserto en el Estatuto del Tribunal Permanente de los Pueblos. Se entiende por genocidio cualquier acto cuando se cometa con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo seleccionado de acuerdo con un criterio discriminatorio. Desde lo conceptual compartimos la definición de genocidio como práctica social de carácter reorganizador, cuya característica principal es la que opera hacia el interior de una sociedad ya conformada y pretende destruir las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad por medio del aniquilamiento de una fracción relevante, sea por su número o por los efectos de sus prácticas de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Daniel Faristen. Conforme a los planteos anteriores, los procesos genocidas de carácter reorganizador son posibles mediante tecnologías de poder solo aplicables desde los estados. Si bien el genocidio es solo una forma más para controlar el medio de la violencia, por medio de la violencia a una sociedad, los objetivos de destruir y reorganizar las relaciones sociales requieren de una serie de dispositivos que por obvias razones varían de una realidad a otra. El problema de la tenencia y el uso de la tierra lleva siglos en Colombia. Es anterior al conflicto armado interno y ha sido uno de los factores originarios del proceso genocida contra el campesinado. Se sostiene que dicho problema se ha intentado resolver por el Estado, en representación de los intereses de la burguesía, a través de un proceso genocida. Lo anterior encuentra asidero en cifras, informes, denuncias e investigaciones que permiten probar que el Estado colombiano, a través de todas sus instituciones regulares, a través del Poder Judicial, la Fiscalía, organismos administrativos e irregulares, como el paramilitarismo, y el papel determinante de los medios de información corporativos encargados de elaborar la matriz mediática de estigmatización y construcción de la otredad negativa, han propiciado el exterminio de una parte representativa del campesinado colombiano. Este proceso genocida de reconfiguración de las relaciones sociales se ha expresado en décadas de represión física y simbólica, que se manifiesta en diversas formas de destrucción de la identidad campesina, considerada como un peligro para los intereses de la acumulación capitalista. Como todo proceso genocida, el ejercido contra el campesinado no tiene fecha exacta de inicio, pero es posible ubicar etapas represivas, algunas concurrentes, en las que se observa la intención del grupo opresor de destruir la identidad campesina para reemplazarla conforme al modelo rentista y latifundista. El proceso genocida colombiano ha sido perpetrado dentro de un contexto de conflicto armado de carácter no internacional. Sin embargo, no se reduce al conflicto, sino que el proceso genocida obedece a lógicas distintas de carácter estructural. El conflicto armado interno ha servido de excusa para su ejecución. Por último, señores jueces y señoría presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, consideramos que todo genocidio es político y el caso colombiano no es la excepción.
Haremos la presentación geográfica de los 13 puntos que presentan hoy este informe del campesinado. Identificamos en los 6 informes 13 regiones del país: norte de Santander, Cesar, sur de Bolívar, Magdalena, norte del Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Alto Baudó, en el Chocó, Arauquita, Casanare y Nariño. También identificamos 2 procesos nacionales. Identificamos al Coordinador Nacional Agrario de Colombia en los diferentes informes, con las regiones de la costa caribe, nororiente colombiano, centro-oriente colombiano, el centro del país, el suroccidente y el occidente colombiano. Al igual, en el informe identificamos regiones donde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos con la línea Unidad y Reconstrucción estuvieron presentes en la costa, sobre todo en el departamento de Magdalena, norte de Santander, Cesar, Santander, en Arauca y Casanare. Aquí identificamos algunas de las organizaciones presentes en el informe. Iniciamos con norte de Santander, donde se identifican a través de los distintos informes algunas organizaciones como lo son asociación de asojuntas, cooperativas, tiendas comunitarias, asociaciones comunitarias, acueductos comunitarios, comités ambientales, organizaciones de mujeres campesinas, comités de arte y cultura, campesinos sin tierra, organizaciones impulsadas por sectores de la Iglesia Católica, la Guardia Campesina, el Comité de Integración Social del Catatumbo Cisca, Juntas Unidas del Zulia, Tibú y Sardinata y el Movimiento Festival del Río. Al igual, algunas organizaciones de carácter nacional que incluyen algunos de estos procesos, como lo es el Coordinador Nacional Agrario, las zonas de reserva campesina y organizaciones pertenecientes a la Cumbre Campesina Agraria Étnica y Popular. Empezamos a identificar también en Santander que está el proceso Casa Aguayá. En el Cesar, el Movimiento de Trabajadores Campesinos y Comunidades del Sur del Cesar, MTCC. En el sur de Bolívar, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, presente en San Pablo, Santa Rosa y Arenal, al igual que la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. En el Magdalena, sobre todo con la historia de la NUC, logramos identificar procesos que fueron exterminados, que pertenecían a la NUC, como lo fueron las cooperativas integrales de agricultores de Varela, Coanaguibar, la Cooperativa de Pequeños Bananeros, la Asociación de Usuarios Campesinos de Iberia, Sintrabanano, Sintrago, Sintrainargo y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAC. En el norte del Tolima, una organización fundadora del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, ASOPEMA, Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima, totalmente desaparecida. En el Valle del Cauca, ACACEBA, la Asociación Campesina del Centro del Valle, presentes en los municipios de Trujillo, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, Río Frío, Sevilla, norte del departamento, también exterminada. En el Cauca identificamos dos procesos. Está el Cairo en el municipio de Cajibío y algunos municipios del Patía, con la Organización Popular del Movimiento Cívico y Popular de Cajibío, y encontramos todas las organizaciones presentes en la cordillera caucana, donde está el Consejo Menor Comunitario Afro-Renacer del MICAI, la propuesta de la Cordillera Cambia, el proceso de mujeres maciseñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano, la organización campesina ACAMI, la asociación Asocomunal y el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, presente en el Cauca. Putumayo, la Asociación Campesina de Puerto Asís, Asopuerto Asís. En Arauquita encontramos también, identificamos la Asociación Nacional Campesina José Antonio Ganzorro, Azonalca, Asociación de Juntas de Acción Comunal,
las juntas del municipio de Arauquita, la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC, la Fundación Intercultural del Sarare, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Reforma Agraria y la Cooperativa de Productos Cárnicos y Derivados Coopcarnes. Casanare, encontramos la NUC, la MUC de Yopal, Agua Azul y Villanueva y la Organización de Derechos Humanos COSPAC. En el Alto Baudó Chocó, entonces, el Coordinador Nacional Agrario y el Proceso de Comunidades Negras, PCN. Y en Nariño, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA. Estos son los distintos procesos y las distintas organizaciones que presentaron informes y que están identificadas en los 6 informes de una parte del campesinado. El ser campesino o campesina. El campesinado es un sujeto colectivo con una cultura propia que se refleja en su pensamiento, en su amor y el cuidado por la tierra, su relación directa con ella, su dedicación al cuidado de la naturaleza y la defensa de los derechos de esta. Eso para garantizar su permanencia en el territorio, mantener los bienes comunes para la sostenibilidad. El campesinado habita frecuentemente los territorios rurales, aunque el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado lo ha obligado a habitar también territorios marginales de las ciudades, desde donde se ha incrementado su exclusión y empobrecimiento. Sin embargo, desde esos escenarios construye relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Asimismo, el campesinado tiene toda una historia de lucha de la defensa del territorio, su autonomía y por la vida comunitaria. Las dimensiones centrales de la construcción del ser campesino y campesina son, por un lado, la dimensión territorial que ha desarrollado las poblaciones rurales, principalmente el campesinado, el cual siempre ha permanecido en lugares donde ha podido conservar y cuidar los bienes naturales comunes que se entienden para su subsistencia y que ha tenido que defender históricamente. El gran aporte que hace al cuidado y la prolongación de la vida, de la naturaleza, como el cuidado de las semillas, la protección del agua, el cuidado de los bosques, la producción del alimento, y desde donde le apuesta a la construcción de una territorialidad propia. El campesinado tiene un pensamiento propio como sujeto político y colectivo. Durante la historia ha tenido que conservarlo y luchar por transmitir sus valores culturales, las tradiciones, la forma de entender la vida, el ser comunitario. Igualmente los conocimientos de las comunidades, la historia del poblamiento y las transformaciones que ha sufrido durante la historia con las políticas que impactan su dimensión cultural. El afianzamiento de la identidad del campesinado es fundamental a la hora de la lucha por el reconocimiento y la autonomía, así como para hacer posible la construcción de una nueva territorialidad. La identidad cultural campesina ha sido negada, desconocida, maquillada desde el mestizaje para decir que es una mezcla y que no tiene una cultura propia. La dimensión económica del campesinado es predominantemente excluido y marginado, con unas políticas altamente extractivas y que lo despojan de sus derechos, de su tierra, de su cultura y de la posibilidad de vivir con dignidad. El campesinado, desde la organización comunitaria, ha buscado la solución colectiva a muchas de las necesidades, como la educación, la salud, la producción, la comercialización, la vivienda y las vías de penetración a los territorios. Elementos claves en la conformación del sujeto campesino que ha sido negado históricamente por el Estado, es decir, no se han garantizado sus derechos desde los gobiernos locales y el gobierno nacional, ha sido invisibilizado y menospreciado por el conjunto de la sociedad que no es consciente del aporte que hace al país y a la humanidad, por lo cual ha sido explotado, manipulado para obtener beneficios políticos, económicos y luego abandonado a su suerte. Tiene unas prácticas históricas de economía propia
que lo que le ha permitido subsistir en el campo y tiene como mandato la defensa y la recuperación de la tierra como una de las pocas formas de acceder a ella y para que la tierra sea para quien la trabaja. En su dimensión político-organizativa, el campesinado no tiene un reconocimiento político, ni social, ni jurídico. El reconocimiento del campesinado como sujeto político que tiene unos derechos, siendo un ser colectivo que ha marcado la historia del país, sería un aporte significativo a su dignificación. Para poder permanecer en los territorios, lo ha hecho mediante la conformación de organizaciones comunitarias para luchar por su autodeterminación, debate, analiza sus problemáticas, construye colectivamente propuestas de un nuevo país. Ha impulsado alianzas, articulaciones para la defensa de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y para defender los derechos de la naturaleza. La movilización es importante a la hora de la defensa de sus derechos y la soberanía de sus territorios, en contra del extractivismo, el saqueo de los bienes comunes de los cuales él depende. El campesinado también tiene una dimensión internacional. Ha impulsado experiencias en la defensa de la soberanía como elemento determinante de la autonomía territorial y nacional. El campesinado se ha articulado para dar una lucha más allá del territorio nacional, sin tratados de libres comerciales inequitativos que han destruido las formas económicas propias y que han negado la subsistencia de miles de familias. Es antiimperialista, es internacionalista, dos apuestas fundamentales para la lucha por una justicia global. El campesinado como sujeto de derechos y territorialidad campesina son dos grandes apuestas para lograr la participación efectiva de las comunidades campesinas, los mineros pequeños y tradicionales, en la formulación y desarrollo de políticas agrarias, mineras y de la pequeña economía, por una consulta previa y popular y para la construcción de un nuevo ordenamiento territorial con equidad y justicia para uno de los sectores más importantes y numerosos del país. Gracias. ¿En qué se ha basado nuestro quehacer como campesinos y campesinas en Colombia? Seguiremos en nuestra lucha de siembra de maíz, de recuperación de semillas, del plátano, de la yuca, porque somos nosotros y nosotras las que queremos que haya comida para la gente humilde de este país. Robert Daza, diciembre del 2020. Desde que nacimos y decidimos organizarnos como campesinos y campesinas en Colombia, nuestro quehacer ha estado enmarcado por múltiples acciones y características únicas, con una postura de lucha de clases, anticapitalistas, antiimperialistas, socialistas, solidarios, con un sentido de lucha internacionalista y de hermanamiento. La lucha ha sido permanente contra la concentración de la tierra, la megaminería, el extractivismo y los planes de extranjerización, los tratados de libre comercio, la militarización de los territorios rurales, la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, la criminalización y estigmatización del movimiento campesino y la protesta social. La lucha ha sido por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y a la territorialidad campesina. El ordenamiento jurídico colombiano históricamente ha sido insuficiente con relación al reconocimiento de los derechos del campesinado, en la medida en que ha comprendido a los campesinos y campesinas como sujetos en función de su papel productivo, más que como un grupo social con identidad y prácticas propias. Desde hace algunos años, el campesinado viene demandando el reconocimiento de la existencia del sujeto campesino con una connotación identitaria específica que, si bien comprende el trabajo agrario como uno de sus componentes, no se agota allí, ya que incorpora otros elementos culturales. Además, la lucha ha sido por la consolidación de una propuesta política de tierras y territorios, la consolidación de la economía propia y la materialización de la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, la lucha por la autonomía y la autodeterminación, la lucha por la vida y contra el genocidio de la clase popular, el acceso a la tierra y a la reforma agraria integral y popular, la participación efectiva de las comunidades de los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de una política minera, por la defensa del agua. Por lo tanto, resistimos en los territorios y protegemos la cultura y la identidad campesina.
construimos planes de vida, construimos un feminismo campesino y popular. Nuestra apuesta es por la integración de los pueblos. Nos formamos, organizamos y movilizamos. Construimos memoria, sembramos comida, tejemos historias. La disputa por la tierra, el territorio y la construcción de alternativas culturales y socioeconómicas y la defensa de la vida construyen apuestas políticas para generar transformaciones sociales profundas. El campesinado colombiano ha sido el constructor de las territorialidades donde se materializa la cultura, la producción de alimentos, la identidad, la relación con los bienes naturales, como gestores de la vida campesina. El campesinado ha tomado la forma de planes de vida, de territorios campesinos agroalimentarios, pero también hemos tomado la forma de mingas, paros agrarios, foros y escuelas. Estamos y nos encontramos en organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones de mujeres y de jóvenes. Son formas de vida distintas a las impuestas por el capital, por los terratenientes y ganaderos del país, y es por eso que hemos sido y convertido en objeto militar y en objeto de prácticas genocidas. Pero ¿quiénes han sido las víctimas de este Estado genocida y opresor? El líder campesino, de profesión arriero, integrante de la Junta del Consejo Menor Comunitario, el presidente del Comité Pro Carretera, el impulsor de la apertura y construcción de carreteras y puentes, pero también la mujer lideresa comunitaria, campesina, integrante del proceso de mujeres, quien lidera la lucha contra la gran minería, al igual que el coordinador de la Guardia, además del presidente de la Junta de Acción Comunal. Todos ellos y ellas participaban y siguen participando en las diferentes movilizaciones campesinas. Como un elemento para demostrar el proceso genocida en Colombia es lo que se denomina el dolo especial o la intencionalidad. Se plantea cómo probarlo desde un proceso genocida contra un grupo seleccionado por el opresor. El proceso de estigmatización y construcción de la otredad negativa ha sido desarrollado a través de diversas estrategias, entre las que se encuentra la comprensión del enemigo interno que estructuró la doctrina de seguridad nacional impuesta en América Latina. El genocidio y las prácticas sociales genocidas desarrolladas contra el campesinado dentro de esta tecnología de poder no hubiera sido tan eficiente si en Colombia no se hubiera consolidado en la década de los 50 y los 60 la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno. El profesor Miguel Ángel Beltrán, presente en esta sala, señala el bombardeo de Villarrica, Tolima, entre marzo y junio de 1955, donde las Fuerzas Aéreas colombianas usó bombas de Nepal y estableció campos de concentración contra comunidades campesinas del oriente del Tolima en plena dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, como uno de los episodios que fomentó la construcción de la figura del enemigo interno en Colombia. La doctrina de seguridad nacional en América Latina mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado es posible garantizar la de la sociedad. Pero una de sus innovaciones fue considerar que para lograr su objetivo era esencial el control militar del Estado. Una de estas estrategias fue la excusa de la existencia del conflicto armado interno para incluir la población que vive en los territorios militarizados, sobre todo los campesinos, entre los asesinados en combates sin ninguna distinción entre un combatiente y otros combatientes. Otra forma de demostrar la intencionalidad es el expresado en el cuerpo normativo discriminatorio. Los procesos genocidas aplicados en las sociedades ya existentes, como el caso colombiano, que pretende modificar las relaciones de autonomía mediante el terror, se propone como objetivo, más allá del número de víctimas fatales, transformar ideológicamente a los sobrevivientes, bien sea desarticulando las organizaciones contrahegemónicas o disciplinando a los miembros de los grupos seleccionados y a su vez al resto de la sociedad. La destrucción física y simbólica del campesinado en Colombia se ha adelantado en un proceso racional mediante el desarrollo de un cuerpo de normas que impiden la democratización de la tierra. Al mismo tiempo, desde el legislativo se aprueban leyes que favorecen el capital y las multinacionales. A continuación,
A manera de ejemplo, citaremos solamente 3 normas, pero es amplia la normatividad discriminatoria que se puede demostrar la intencionalidad. La Ley 1776 de 2016, por medio de estas normas se crean y desarrollan las zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social, CIDRES. Al respecto, es necesario indicar que dicha ley atenta contra el principio de democratización de la propiedad agraria. Asimismo, perpetúa la acumulación de tierras en favor de aquellos que ostentan el gran capital, generando con ello graves prejuicios al campesinado. Segunda ley, la Ley 1941 de 2018 y el Decreto 2878 de 2019, que establece las zonas futuro, creando una estrategia de control territorial mediante la intervención y focalización de programas, planes y recursos estatales en territorios que requieren una acción unificada, interagencial, coordinada, sostenida e integral del Estado. Son 5 zonas futuro ubicadas en el Pacífico nariñense: Catatumbo, aquí presente, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, presente, y Chiribiquete y parques nacionales naturales aledaños, para que cada una haya un delegado directo del presidente, que es uno de los cuales consejeros quienes tienen la responsabilidad de impulsar la acción de diferentes entidades del gobierno nacional. Hablamos del gobierno de Duque. Y estamos hablando del artículo 268 de la Ley 1955 de la Ley de 2019, mediante el cual se crean las zonas económicas y sociales especial, CESE, para La Guajira, Norte Santander y Arauca. Por otra parte, resulta imperioso señalar que el 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó finalmente la Declaración de los Derechos del Campesinado. Y el Estado colombiano, para demostrar una vez más su desprecio hacia los campesinos, se abstuvo de votar dichos principios. Lo anterior permite evidenciar que el Estado colombiano invisibiliza, excluye y margina al campesinado al negar su carácter de sujeto colectivo de derechos. Asimismo, es una manifestación política que reafirma que el Estado rechaza y niega los reclamos históricos y la lucha del campesinado, demostrando que estamos ante un Estado genocida. Rastrear la permanencia del genocidio contra el campesinado precisa de un contexto, y en este todo inicio será arbitrario. Sin embargo, es preciso comenzar en algún punto, como las miles de manos que se han encontrado en las luchas sobre las que hoy recaen estas palabras. La narrativa de la atrocidad y la resistencia se trenzan en la historia del movimiento campesino, encontrando un punto crítico con la expedición de la Ley 135 del 61, que establecía una contrarreforma agraria y garantizaba en su implementación por la misión Yarborough, que inaugura el paramilitarismo como galvanizador de la transformación rural impulsada por las élites. Ante el exterminio, surgen en el 64 las primeras insurgencias de origen campesino, y en el 67 surge la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La toma de conciencia del campesinado y sus ejercicios progresivos de autonomía son respondidos con la legalización de las prácticas paramilitares a través de la Ley 48 de 1968. Para el año 1971, la NUC contaba con 989.306 miembros inscritos, que se dinamizarán en el histórico paro cívico del 77. En 1981, incrementan las agresiones, destacando la masacre de la familia Escanio en el Catatumbo, previo al surgimiento del CRIC y la UNIC en 1982. En 1987 se realiza el primer congreso de la NUC-UR, evidenciando la precariedad de las condiciones de vida en la ruralidad que lleva en el 88 a un gran paro en el nororiente. A este paro se responde con la tortura y desaparición de integrantes de la NUC por parte del Batallón de Infantería número 15 y la masacre de Convención, solo a 2 cuadras de la estación de policía. La ruptura del Pacto Cafetero en 1989 desencadenará una crisis generalizada en el sector rural. La década venidera estará marcada por los atentados en contra de los miembros de la NUC,
allanamientos ilegales a sus sedes, detenciones arbitrarias, desplazamientos e intentos de judicialización. En 1994 surgirán federaciones gremiales que alzarán las banderas de la NUC, para ese momento extinta, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Frente a la autonomía creciente de los campesinos agromineros en el sur, se expide un código de minas en 1996 que es respondido por un paro campesino rechazando las incursiones paramilitares de la región, en lo que se conoció como el éxodo campesino del 98. Será contestado nuevamente por parte del gobierno con el bloqueo político, social y económico de la región, que se prolongará hasta mediados de la década del 2000, así como las masacres y los atentados en contra de los voceros del éxodo. Para el mismo momento, en el departamento del Cauca, municipio del Cairo, se produce la movilización de más de 12.000 campesinos y campesinas que bloquea por 26 días la carretera panamericana, demandando inversión territorial. Será respondido por el paramilitarismo con el recorrido de la muerte en zona rural de Cajibío entre el 19 y el 26 de noviembre. Durante la primera década del siglo XXI, las masacres no cesan. Por ejemplo, la masacre de 25 personas en Tibú a inicios del 2000, y son acompañadas de persecuciones judiciales. Esto se evidencia en casos como la operación heroica en Saravena, Arauca, contra 2.000 personas en 2002, y la judicialización de 200 líderes campesinos en Arauquita para el año 2006. Asimismo, surgen normas que facilitan la estigmatización y el uso arbitrario de la fuerza contra el campesinado, como lo fue el decreto 1837 del 2002. Sin embargo, hay una respuesta del campesinado por mantener viva la resistencia territorial con estrategias de movilización constante, como lo fue la Minga Indígena y la fundación del Congreso de los Pueblos durante el 2010. A su vez, se fortalece el ejercicio garantista por medio de las Cortes Internacionales, y así se presentan casos como el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la responsabilidad del Estado por la masacre de Rochelas y Macota en el 2007. Para la segunda década de este siglo, las judicializaciones arbitrarias se dinamizan y se refuerzan por medio de las leyes como la 1908 del 2018, y asimismo se presentan nuevas detenciones contra las resistencias contemporáneas, como lo es el caso de los líderes del Coordinador Nacional Agrario, Robert Daza, Adelso Gallo, Teófilo Acuña y Erika Prieto en el 2019 y 2020. La disputa por la tierra, el territorio, la construcción de alternativas culturales, socioeconómicas y la defensa de la vida en las regiones ha sido una constante lucha. Las organizaciones de base que lo conforman a diario construyen apuestas políticas para generar transformaciones sociales profundas, y en represalia a esa labor han sufrido ataques sistemáticos del Estado para reprimir y desarticular como un mecanismo de control social y territorial. Y pese al ejercicio de estas prácticas sociales genocidas, en la actualidad persisten las organizaciones campesinas en resistencia, movilizándose por una vida digna y justa para las comunidades agrarias de todo el territorio nacional. El caso del Carmen de Chucurí, el paramilitarismo como dispositivo sin el cual hubiese sido muy difícil que el proceso genocida se adelantara o se concretara en la manera como lo conocemos. El Carmen de Chucurí, varios de estos campesinos están aquí presentes, es un municipio del departamento de Santander, actualmente controlado por el paramilitarismo, por el Ejército Nacional, están las empresas nacionales y multinacionales, incluso está prohibido utilizar la palabra compañero. El modelo chucureño del paramilitarismo se aplicó en toda Colombia. Fue rigurosamente documentado por organizaciones de derechos humanos y procesos populares que existían en la región a finales de los 80 e inicios de los 90. Lo que actualmente denominan violencia fue en realidad una etapa de aproximadamente 15 años de fuerte represión estatal contra comunidades campesinas, en la que comerciantes, latifundistas y ganaderos, en coordinación con altos oficiales del Ejército Nacional, de la Quinta Brigada del Ejército, aquí a pocas cuadras donde estamos haciendo este evento, fomentaron grupos paramilitares con el objetivo de desplazar, despojar tierras y asesinar al campesinado en la región, que se caracterizaba por su alto nivel organizativo y por su nivel de conciencia de clase. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización de derechos humanos precedida en ese momento
por el padre Javier Giraldo Moreno, documentó en el terreno el proceso genocida paramilitar que conllevó a la destrucción de las relaciones de autonomía que encarnaba el proceso de organización alrededor de las juntas de acción comunal, la formación político-ideológica que desarrollaba las comunidades cristianas campesinas del Carmen y San Vicente de Chucurí, de la Teología de la Liberación, al frente del padre Bernardo Marín. La región chucureña se caracterizó por su historia de lucha campesina. En los años 50, ante la represión conservadora, se conformó un proceso de resistencia campesina de carácter guerrillero. Años después, en 1964, en la Vereda del Progreso, trabajadores, estudiantes y campesinos conformaron el Ejército de Liberación Nacional. Durante años, en el imaginario de las élites del poder central, consideraban al Carmen de Chucurí como un símbolo de la resistencia popular al que se debía destruir. La muerte en combate del padre Camilo Torres Restrepo en el corregimiento del Centenario del Carmen acrecentó esa percepción de que el campesinado de la región chucureña era subversivo, los cuales debía ser eliminado física o simbólicamente. En los 80, el Carmen de Chucurí se caracterizó por la movilización y marchas. La participación de esta región en el paro del nororiente fue fundamental, ya que en el 87 miles de campesinos marcharon hacia Bucaramanga. El modelo paramilitar tomaba fuerza y todas las instituciones del Estado enfilaron su potencial para aniquilar el movimiento campesino carmeleño. Los medios de comunicación se encargaron de la estrategia de estigmatización. Cadenas radiales como RCN, con el reconocido periodista Plinio Apuleyo, El Tiempo, el periódico La Prensa, propiedad de la familia del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, entre otros, contribuyeron en la construcción de un relato que ocultaba la dimensión del proceso genocida. Simultáneamente, desinformaron y estigmatizaron a quienes denunciaron los vínculos del general Harold Bedoya con los paramilitares. Un ejemplo de ello es el señalamiento ante los medios de difusión nacional contra el padre Javier Giraldo, señalado como auxiliador de la guerrilla. De esta forma, se desvió la atención del problema mediante la descalificación de los denunciantes y posicionando el relato de un pueblo inofensivo víctima del asedio guerrillero. Igualmente, las organizaciones que en terreno resistían a la avanzada paramilitar fueron señalados por los medios de comunicación de colaboradores de la insurgencia, entre los cuales se menciona al padre Bernardo Marín. Hoy en día, incluso ese es el relato que predomina en esta región. El dirigente del proceso de comunidades cristianas campesinas, Orlando Rueda. En mi caso, que era profesor del Colegio San Luis Gonzaga, profesor de filosofía, fui detenido por el Ejército Nacional por hablar de Gabriel García Márquez. También el personero del pueblo, Pedro Céspedes, entre otros. En las zonas rurales el ejército empadronaba, censaba, restringía. Finalmente fue el asedio total y completo. Para finalizar esta parte, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en varios informes publicados entre el 91 y 93, reporta con nombres, fechas y lugares cerca de 300 personas asesinadas por los paramilitares y el ejército en la zona del Carmen y San Vicente. Invito a los jueces, si es posible, a la Fiscalía, que miren la margen izquierda de este auditorio, todos los nombres que están ahí, que dice campesino con sus nombres, las sillas, son 300 sillas con nombres, apellidos de los cuales fueron asesinados en ese proceso genocida. Igualmente, el 30% de la zona del Carmen de San Vicente fue desplazada y muchos de ellos viven en el exilio o en el exilio en total anonimato. Dentro de las formas sociales perpetradas por el grupo opresor para la supresión de la identidad del grupo oprimido, se evidencian 9 estrategias de exterminio físico, simbólico, degradación mediática, estigmatización ideológica, extirpación biológica, criminalización legal, exclusión social, depredación económica y destrucción de improntas identitarias del campesinado. Vamos a hacer énfasis en 4 de ellas para ejemplificar cómo se han aplicado en regiones como el Centro Oriente, Sur de Bolívar y el Cauca. Una de ellas, la estrategia de criminalización legal,
que involucra al aparato judicial como un medio de fragmentación y quebrantamiento de las organizaciones sociales en resistencia. Este ejercicio consiste en procesar de forma penal a líderes y miembros del movimiento políticos y sociales sin una carga investigativa fáctica suficiente y atentando contra derechos fundamentales por medio de montajes y omisiones de tipo procesal. A estas dinámicas represivas se les denomina judicializaciones, dado el proceso jurídico que se le orquesta contra un líder o miembro de una organización social. En él se ve sometida a enfrentar a las acusaciones legales y asimismo a la narrativa de los medios de comunicación, la cual se desenvuelve por medio de la estigmatización y la violencia del lenguaje contra el líder. Este escenario en casi todas las ocasiones se resuelve con la absolución del líder social, pero a su paso, la violencia con la que se desarrolla quebranta al sujeto social y el tejido social al que representa. Frente a ello, se torna evidente que el objeto de la clase dominante no se materializa sustancialmente en la condena de la víctima del montaje, sino que busca infringir miedo sobre la población víctima, desarticulando a la organización política y con ello suprimiendo las identidades que se oponen al impacto del modelo económico en el territorio. Estas prácticas han sido las más utilizadas en los últimos años, criminalizando la protesta social, persiguiendo a la oposición, penalizando el pensamiento crítico diferente y se pretende desarticular con ello el tejido social que históricamente han construido las comunidades. Se cuentan por miles a quienes fueron estigmatizados y luego capturados, sometidos a ilegales y procesos arbitrarios, acusados de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y otros delitos, fundamentándose en declaraciones de supuestos reinsertados de la guerrilla, que por sus beneficios económicos, jurídicos o de otra índole, aceptaron firmar como suyas las falaces imputaciones contenidas en el informe de inteligencia que sirven de base del sumario. Dichos sujetos conviven en las guarniciones militares donde también se encuentran las estructuras de apoyo de la Fiscalía, las cuales son financiadas desde su origen por convenios de cooperación con empresas petroleras, convirtiéndose estas en víctimas directas frente a la protesta social. Solo en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, desde noviembre del 2002 han sufrido el martirio de estar privados de la libertad más de 2.000 personas, las cuales sumadas a los que recibieron retención administrativa, que ascienden a una escandalosa cifra que supera las 10.000. Las informaciones recogidas en los censos, empadronamientos, entrevistas en las retenciones, las fotografías, escaneos de cédulas, interceptaciones ilegales y fraudulentas son insumos para los señalamientos y sindicaciones. Cuando una persona es separada del seno de su familia, del trabajo social, labor social y cumplimiento de sus obligaciones y tirado insensiblemente en un establecimiento carcelario sin que encuentre asidero jurídico, tal actuación en este Estado teóricamente constitucional, preciado de ser de derecho y además social, dista mucho de ser un ejercicio de administración de justicia y mejor se adecua a la figura del secuestro, aunque parezca un contrasentido pensarlo. Por un lado, se utilizan las leyes del país, especialmente las relativas al derecho penal, ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana y la 1908 del 2018, para darle un tratamiento de guerra, y por otra, las empresas financian acciones criminales y pagan para que el aparato institucional proceda en su favor. En este sentido, se han firmado convenios de cooperación entre la industria petrolera e instituciones como la Fiscalía General, los cuales permiten y sostienen las estructuras de apoyo creadas desde el 2001 y que han sido las encargadas de adelantar los procesos judiciales contra nuestros líderes. Los convenios se han suscrito con el objeto de aunar esfuerzo entre la Fiscalía y la Policía Nacional a través de las estructuras de apoyo y la DIJÍN en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, adoptando principalmente criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión contra las conductas delictuales que afectan a Ecopetrol, sus grupos empresariales y asociadas, que corresponden a los delitos de terrorismo ejecutados contra la infraestructura petrolera e instalaciones de la industria, obstrucción a vías públicas, secuestro, vías de hecho durante protestas sociales que afectan la adecuada operación de la industria petrolera en las zonas que comprenden el presente convenio. Además, existen otros convenios que financian directamente al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional. Con base en ese objeto, tanto la Fiscalía
Ejército y policía se ponen a disposición de sus financiadores para perseguir a quienes éstas miran como su mayor peligro, es decir, las comunidades que de manera organizada se movilizan para exigir sus derechos fundamentales y defender el territorio. Así, una movilización se constituye en una obstrucción de vía pública o perturbación en el servicio de transporte, un plantón en una perturbación de actos oficiales e incluso en secuestro cuando se alega que las personas no pudieron salir. Una exigencia de respeto a los derechos se presenta como una violencia contra el servidor público. Cuando las comunidades exigen participación en las labores de reparación a la infraestructura que por algún motivo se ha averiado, se les cataloga como coautores de daño en bien ajeno, terrorismo o daño ambiental. Bajo estas líneas políticas, en la región del Centro Oriente, desde el año 2018 se ha reforzado esta estrategia y ya contamos con al menos 40 dirigentes sociales de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Norte de Santander en las mazmorras del régimen, seleccionando en primer lugar a quienes participan en las movilizaciones y llevan la vocería de sus comunidades en las diferentes actividades de interlocución y concertación con el Estado y las petroleras. Estrategias y prácticas genocidas empleadas en el departamento del Cauca. Históricamente, los territorios donde inciden los procesos del Coordinador Nacional Agrario en el departamento del Cauca han tenido que vivir bajo la sombra de las diferentes violaciones de los derechos humanos hacia las personas que lo conforman, así como también han tenido que evidenciar los crímenes contra quienes han construido nuevas formas de vida en resistencia a aquellas que impone el gobierno con su modelo capitalista. Situaciones que por presentarse tan constantemente durante los últimos años se han ido normalizando día a día en el país, minimizando la magnitud del ataque que ha sufrido la lucha campesina. Estas situaciones se presentan principalmente por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería legal e ilegal, siendo los territorios espacios donde confluyen diferentes procesos organizativos que ponen resistencia a esta situación y que, en respuesta a ella, promueven la autodeterminación de sus gentes, la consolidación del trabajo colectivo y la defensa del territorio. Factores que van en contravía de los intereses de los actores que se pelean por ese control. El panorama es alarmante. Los grupos ilegales se disputan a sangre y fuego el poder, pero se vuelve más alarmante cuando no solo se vive desde hace muchos años un total abandono por parte del Estado, en cuanto a suplir las necesidades básicas de la gente y garantizar sus principales derechos, sino que también se evidencia en múltiples denuncias que han realizado las comunidades una notable convivencia entre dichos grupos ilegales y los grupos legales presentes en el territorio. Es decir, el trabajo en coordinación de grupos armados como las disidencias de las FARC con grupos paramilitares financiados por el gobierno. Situación que facilita el desarrollo del plan genocida en contra de los campesinos del CNA. Plan que lleva consigo acciones como señalamientos, estigmatizaciones, persecuciones, amenazas, desplazamientos forzados individuales y masivos, asesinatos selectivos y masacres. Prácticas genocidas que corresponden a una estrategia de exterminio físico, así como también a una estrategia de exterminio simbólico. Hechos que se han presentado de forma sistemática durante muchos años y que han aumentado a medida que el trabajo en los territorios avanza y se fortalece. Son más de 32 compañeras y compañeros quienes han sido asesinados de formas atroces en los últimos años en el departamento del Cauca, tanto en actos individuales como en masacres. E igualmente han sido más de 1000 familias desplazadas de sus hogares, quienes también han sido expropiados de sus tierras, sus negocios y que han tenido que refugiarse por fuera de sus municipios porque siguen temiendo por sus vidas y las de sus familias, ya que su desempeño como líderes y lideresas los ha convertido en objetivos directos del plan de exterminio. Estas prácticas han logrado su fin, sembrando miedo y terror en los territorios, generaron incertidumbre y desconfianza entre la misma comunidad y un vacío profundo en las familias, afectando a los niños, niñas y a las mujeres. Además,
Se destruyeron los tejidos de las organizaciones de base, por lo que en muchos municipios y veredas se detuvo el trabajo que se venía realizando con tanto esfuerzo y compromiso, entre las que se encuentran obras de beneficio comunitario, como por ejemplo la adecuación y construcción de vías, la construcción de puentes, escuelas, casetas comunales, la implementación de los planes de sustitución de cultivos ilícitos y principalmente mantener la organización comunitaria. Por lo que toda esta situación afectó en gran medida el desarrollo social del departamento, así como también los planes de vida de los campesinos y campesinas que lo habitan y que todavía se siguen pensando un cambio a este modelo que no garantiza una vida digna. Narciso Beleño, dirigente campesino del sur de Bolívar. Extirpación biológica, confinamiento, empadronamiento, restricciones de alimentos en zonas campesinas. Esta estrategia genocida se ha desarrollado en la mayoría de los territorios campesinos. En el sur de Bolívar se desarrolló de la siguiente manera. Primero, promueven a través del miedo, el terror, una división de las comunidades de los cascos urbanos, municipales y las áreas rurales. Los pobladores de las cabeceras urbanas, donde se habían posesionado los paramilitares, a los del área rural, acusaban a los del área rural de ser guerrillero, y los de la zona rural pensábamos que todos los que de abajo eran paramilitares. Cumplieron su objetivo, nos dividieron por mucho tiempo en el momento más difícil. Segundo, entre los años 1999 y 2003 se desarrollaron un bloqueo político, social, económico en la región que implicó restricciones de alimentos. Para la población rural solo se permitían unas cantidades muy mínimas de pequeños alimentos solo para 2 o 3 días para una familia, cuando las distancias que debíamos recorrer eran hasta de 4 días para comprar alimento. Esto con el argumento de que cualquier alimento de más era para la guerrilla. También se limitó la entrada de insumos, herramientas para el trabajo, llevar un par de botas pantaneras, unas pilas, una linterna se convertía en sentencia de muerte. De la misma manera, los medicamentos eran controlados. Estos controles y restricciones los realizaban tanto los paramilitares como la fuerza pública. El bloqueo también impidió la movilidad de los pobladores, tanto urbanos como rurales. Cualquier persona que bajara del área rural, sobre todo los líderes, eran asesinados, desaparecidos. Esto impidió la acción de denuncia de todo el exterminio que se generaba en la región. También facilitó que los pequeños mineros no pudieran desarrollar los procesos de formalización, de cumplimiento de los requerimientos para la explotación minera, abriendo paso a la acción de las multinacionales. Es importante señalar el bloqueo político, social y económico al que fue sometido el sur de Bolívar. Fue promovido por el Estado a través de la acción de convivencia entre la fuerza pública y los grupos paramilitares, así como la de autoridades civiles como alcaldes, concejales, personeros, que por acción y omisión fueron responsables de estos hechos. Tercero, afectación de economía campesina. Esta fue lesionada de diversas formas, una de ellas con la operación militar, como la Operación Bolívar o Diamante, entre otras, desarrollada en los años de 1999 y 2001, operación que desarrollaban bombardeos
fumigaciones que afectaban los cultivos de pancoger, contaminación de las fuentes de agua y animales domésticos para el consumo. También se vio afectada la población en su estado de salud, sobre todo niños y mujeres embarazadas, cuyos bebés sufrieron afectaciones en su formación. La economía campesina también fue afectada en las incursiones paramilitares que como parte de su práctica destruían sembrados, mataban o se robaban ganado, animales de corrales que pertenecían a las familias campesinas o a proyectos comunitarios. Cuarto, la quema de caserío fue otra práctica desarrollada en el sur de Bolívar por parte de los grupos paramilitares en los años 1995 a 2001. En total, los paramilitares quemaron 689 viviendas y 2 alcaldías. Vallecito, corregimiento del municipio de San Pablo, fue quemado 3 veces y 3 veces reconstruido. Quinto, el sur de Bolívar ha enfrentado diversas estrategias genocidas, de los cuales hemos ilustrado solo algunas. Ponemos a disposición del Honorable Tribunal de los Pueblos los fallos del Tribunal Internacional de Opinión del Sur de Bolívar 2003, fallo del Tribunal de los Pueblos 2008, caso Anglo-Gola Chanti y memorias de un proceso de resistencia y dignidad defendiendo la teta. Muchas gracias. Choguesúa Níquez, Choguesúa Furas, Choguesúa Chas, Choguesúa Fiscalía y Jurado. Mi nombre es Martín, hago parte de COSPAD, vengo de Casanare. No hay mucho tiempo, entonces voy a resumir al máximo. Va a ser entrega oficial de la publicación por dentro de SOGA que la ha hecho COSPAD y que en esa hacemos una total referencia de cómo es que se ha hecho exterminio en el Casanare del movimiento campesino a manos de el gobierno, el ejército, los paramilitares, las mafias, los terratenientes, contra un movimiento que en el 90 era mayoritario y jalonaba el resto del proceso social. Por otra parte, hago entrega de unos convenios entre el Ministerio de Defensa y la BP, y con esto, pues entonces prácticamente nosotros decimos que la represión en Casanare ha sido provocada por el gran capital y en este caso los más de 200 ejecuciones extrajudiciales, los más de 2.000 desaparecidos y los cientos de desterrados, los cientos de encarcelados han beneficiado al gran capital, en este caso la OEP, cuya plática fue para Inglaterra y a nosotros dejaron las víctimas. Muchas gracias. Señores jueces del tribunal, quería hablarles un poquito como invitado de la cuestión del trasfondo económico al conflicto. Cuando hablamos de un trasfondo económico, no simplemente estamos contando muertes en zonas donde hay proyectos económicos. Están hablando de una guerra que existe para que existen esos proyectos económicos. No es una mera coincidencia en el tiempo y el espacio. Y ahí contamos con procesos distintos que pueden ser, como en el caso del Cesar, el desplazamiento para el desarrollo, que es un concepto jurídico legal en Colombia y avalado inclusive para las Naciones Unidas. Y aquí eso coincide no solo con ese desplazamiento legal, entre comillas, sino con una violencia ejercida por parte de la fuerza pública y también por los grupos paramilitares. Pero eso no nos debe sorprender. Esta relación entre los proyectos económicos y el paramilitarismo y las fuerzas del Estado es explícita en algunos casos. Salvatore Mancuso mismo reconoció que todos los petroleros de Casanare, como él lo ponía, tributaban a ellos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al jefe político del grupo de Martín Llanos en Casanare, donde él fue muy explícito de que su trabajo consistía en hacer difícil la vida a los que dificultaban la vida a las petroleras.
y lo ponía en ese contexto. Claro, no siempre la intervención de esos grupos es tan explícita, pero en el caso del sur de Bolívar, por ejemplo, cuando llegaron en los años 90 buscando las minas, en una de las incursiones decapitaron al dirigente Juan Herrera Camacho, jugaron fútbol con su cabeza y pusieron la cabeza en una estaca apuntando hacia las minas y dijeron a la comunidad, venimos por las minas. Un hecho tan aberrante no se puede entender fuera de un contexto político y económico. En los años 90, en toda América Latina, los países estaban cambiando sus códigos mineros, incluyendo este país. El presidente Samper, también empresario minero, ¿sí?, redactaba un nuevo código minero. La encargada era Luisa Fernanda Aramburu, que luego pasa a formar parte de la junta directiva de Anglo Gold Ashanti en este país. Ellos, ese es el contexto de esa violencia. También, cuando la Corte Constitucional tumba el código de Samper, el también empresario minero y presidente del país, Pastrana, redacta otro código, que es el actual vigente. A raíz de eso tenemos las protestas de los campesinos, del éxodo a que se hacía referencia, y un acuerdo con el gobierno de Pastrana, donde se opone, las comunidades acorden no a la gran minería y no a la palma africana. Sin embargo, a un año de ese éxito, matan a 500 dirigentes en la zona y tenemos ¿qué? Gran minería y tenemos también la palma africana. Y ese es un cultivo y un proceso económico que se ve a lo largo y ancho del país, muy vinculado al paramilitarismo, desde el año 85, en que Fedepalma exhortó públicamente en un editorial al gobierno colombiano de depurar a los sindicatos de comunistas y subversivos. Cuando los paramilitares entran al Catatumbo en el 99, cometiendo grandes masacres, en el municipio de Tiú no existía ni una palma, ni una. Hoy día hay 24,000. Y eso no es una coincidencia. En la ceremonia de desmovilización de los paramilitares en Campo 2, que fue también su punto de entrada, el gobernador Morelli dijo que hoy nace un nuevo Catatumbo y habló de la palma africana concretamente y también de una mina a cielo abierto de 72,000 hectáreas. Hoy día, 10,000 hectáreas de esa mina a cielo abierto ya están aprobadas. Pero eso no es un proceso que se liberen, entre comillas, la zona de la influencia de la insurgencia y vienen los proyectos económicos. Esas minas se pidieron en los años 90. Las dos concesiones ya aprobadas son de los años 90. Se aprueban apenas ahorita luego de un largo proceso de violencia. Con eso voy a terminar porque no hay mucho tiempo. También hay unos textos que les vamos a entregar que hablan de eso. Pero lo que hay que tener muy claro frente a todos los procesos económicos en esas regiones, que sin la violencia, ninguno de esos procesos existiría. Es que hay una guerra para que haya esos procesos y en ese contexto podemos explicar muchas de las muertes, no solo en las regiones que he mencionado, sino en otras partes del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos que al Tribunal de los Pueblos se le ha entregado todo el material que demuestra con cifras, con documentos y a partir de los documentos que están entregando también aquí, se los haremos presentes, señor secretario, y creo que tiene usted en este momento el uso de la palabra o sigue. Ok. Máximos responsables del proceso genocida contra el campesinado en Colombia. Si bien desde el derecho penal internacional también se aplica el principio de responsabilidad penal individual para el caso de un proceso genocida de carácter reorganizador, es necesario ubicar las instituciones y grupos de poder que han contribuido a la puesta en marcha del proceso genocida. En las acciones llevadas a cabo en el marco del genocidio, los responsables actuaron de manera articulada como complemento de una política anticampesina, con el fin último de exterminar sistemáticamente y para dejar despejado el camino a los intereses del gran capital y la clase dominante. Por efectos de tiempo, ubicamos como responsabilidad principal y como determinadores de esta política genocida al gobierno de los Estados Unidos y a los gobiernos de la Unión Europea, como determinadores de la política económica, militar, social y política de nuestro país.
También ubicamos que Estado capitalista es el principal genocida y que ataca a los procesos campesinos en los territorios. De la misma manera, identificamos que las acciones directas de las Fuerzas Armadas, como las fuerzas militares, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, ha sido determinante y ha sido una acción en contra de las movilizaciones y de la comunidad campesina. De la misma manera, como parte de una política de Estado, el paramilitarismo ha tenido un papel destacadísimo, muy destacado, en las acciones en contra del campesinado como el exterminio político. Finalmente, tenemos que identificar a las empresas multinacionales, como lo han hablado compañeros y compañeras, que están despojando en los territorios y que actúan contra las comunidades. Pero tenemos que decir también que no existe genocidio sin la acción decidida de los medios de comunicación, quienes en últimas ponen la mira sobre las comunidades, sobre los liderazgos, sobre las apuestas políticas, sobre el quehacer político de las comunidades organizadas en defensa de la vida y del territorio.